Desde Estrasburgo, Francia, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, David Faitelson y Alberto Lati. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Grosso! Mis niños, mis niñas, bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados, agárrense, estamos acompañados por Pepe Ramírez Cuevas y sus borregas. Chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente, acuérdense que los grandes circos tienen 3 pistas. Vamos a la primera. Pista número 1. Chamaco, chamaca, señora bonita, caballero de fina estampa, imagínate, nada más imagínate que eres el presidente de un gran país. Un país lleno de recursos naturales, posición geográfica envidiable, lleno de gente dispuesta a sobarse el lomo y chingarle de sol a sol para alcanzar un mejor nivel de vida. Ahora, imagina que desde el primer día de tu gobierno, tu peor enemigo arruina con furia y coraje todos y cada uno de tus grandes planes presidenciales. Y así, mientras luchas por mejorar la economía, tu enemigo, lleno de rencores, lucha con rabia para destrozarla y te gana. Mientras batallas para que todo el país tenga acceso a servicios de salud dignos, tu enemigo combate con odio para impedirlo y te gana. Mientras pugnas por crear un sistema educativo eficaz, moderno, tu enemigo te enfrenta apoyado por la ignorancia y te gana. Mientras intentas transparentar toda tu administración, tu enemigo aparece colérico para enlodarla y te gana. Y así, en cada batalla, seguridad, economía, ciencia, empleo, democracia, ese maldito enemigo destruye tus buenas intenciones y deja al país peor que antes. El tiempo pasa, las derrotas se multiplican. Decepcionada, la gente que te llevó a la presidencia comienza a abandonarte y al final solo quedas rodeado por un puñado de personas que por miedo a sufrir la venganza de ese gran enemigo permanece aún a tu lado para decirte lo único que quieres escuchar, que todo lo que haces está bien, que eres un chingón. Y es entonces cuando completamente derrotado te miras al espejo y descubres la gran verdad, que tu enemigo, ese que saboteó todos tus sueños y los de más de 30 millones de mexicanos, nunca estuvo afuera de tu palacio. Estuvo siempre dentro de ti porque te llamas Andrés y eres tu propio enemigo. ¡Órale! ¡Ja, ja! Pista número 2. Mis niños, mis niñas, una implosión. Me caga parecer que estoy dando una clase en una cátedra, pero bueno, así funciona y así es, ¿no? Una implosión se define como una falla catastrófica donde todo un sistema o estructura colapsa violentamente hacia adentro. Si nunca han visto una, no se apuren, todo indica que estamos viviendo en tiempo real una de esas implosiones. Miren, vamos a imaginar, vamos a imaginar al gobierno como una enorme casa, gris si quieren, enorme casa, gris si así lo prefieren. Está bien. Los cimientos son sus instituciones.
la democracia, la división de poderes, la libertad y las leyes que nos protegen. Sobre esos cimientos deben apoyarse columnas muy sólidas: seguridad, salud, educación, economía, para sostener ese congal con firmeza. El techo que corona la vivienda sirve cuando llegan las inevitables tormentas. Hay que resguardarse, pues, con reservas económicas, con la honestidad de nuestros gobernantes, con la confianza que hemos depositado en ellos, ¿no? Ahora bien, ¿qué está pasando en esta casa a 3 años de su construcción? Pues que todo, por los datos firmes que tenemos, parece que todo luce de la vil y celestial chingada. Desde su llegada, Andrés Manuel se puso a madrear los cimientos por la mera rabieta de que no los puso él. Luego fue quitando partes del techo para reforzar unos muros todos pandeados y por consiguiente ahora las columnas se doblan cada vez más, pues no aguantan el peso de todo un país y de un aparato de gobierno que es corrupto de arriba abajo. Lo cierto es que esta casa ya no aguanta. El que debía reforzarla prefiere ponerle adornitos absurdos, pendejos, como penachos, cartas, encuestas de apoyo. Pero mientras tanto, la casa se sigue resquebrajando. Cualquier persona responsable correría a tratar de salvarla antes de que se caiga, pero la historia nos enseña que Andrés no es un ser responsable, no tiene temple para resolver problemas, no tiene el temple, tiene un templete para señalar enemigos. Quienes podrían ayudarle a sostener la casa están ocupados agarrándose a chingadazos entre ellos. Ahí tienes a Scherer, ahí tienes a Hertz, ahí tienes a Irma, ahí tienes a Olga, ahí tienes a Félix, ahí tienes a Ricardo, ahí tienes a Marcelo, ahí tienes a la Sheinbaum y ahí tienes a Jesús. Ahí tienes a Jesús asusando a todos esos intelectuales de paella que en vez de apuntalar contribuyen al colapso de la chaqueta más grande de la historia. Él quisiera que la estructura le aguantara lo suficiente para ver aterrizajes en su aeropuerto pinche, para sacarle unas gotas de gasolina a su refinería pinche y quizá para, por lo menos, inaugurar un par de pinches tramos en su línea de tren pinche. Pero la implosión no se puede evitar con decretos, con discursos vacíos y el mito de que se trabaja en busca del bienestar. No, mis niños, no. La implosión ocurrirá y solamente nos queda una mínima esperanza de no quedar sepultados por los pesados escombros de una cabrona realidad. ¡Órale! Pista número 3. Mis escuincles caguengues, urgidísimo de contrincantes, ansioso de mantenerse en eterna campaña, el presidente pidió a la oposición definir de una vez y por todas a los candidatos que contenderán por la presidencia el 2 de junio de 2024, o sea, dentro de 2 años, 2 meses y 15 días. Y tan necesitado, urgido está de que la oposición defina a su contrincante que él mismo puso nombres sobre la mesa, que Lili Telles, que Gabriel Cuadri, que Damián Cepeda, que Margarita Zavala, que Santiago Krill, que Carlos Loret de Mola, que Carmen Aristegui, que Alejandro Alito Moreno, que Marco Cortés, que Chumel Torres, que Claudio X González. Y digo, define a su contrincante porque evidentemente el tiro va a ser directamente con él. ¿O qué? ¿A poco sus candidatos o corcholatas, como él les llama, son de gran calado? Claudia Sheinbaum, su superjefa de gobierno que ha basado su carrera política en obedecer ciegamente sus instrucciones. Marcelo, el gordo, su canciller arrodillado, a quien despojado de toda autoridad, nada más le falta mandarlo por las tortillas. Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale y en una de esas hasta Cuauhtémoc Blanco. Así es, mis chamacos, la caballada está flaca, pero flaca en ambos lados y por la misma razón, la falta de huevos. De un lado,
por la falta de huevos en la oposición para hacer el trabajo que saben que tienen que hacer. Y del otro, porque el único requisito para hacer corcholata es no tener huevos. No, niños, niñas, no nos hagamos pendejos. No. El mensaje de Andrés es claro. No importa a quién pongan, al final seré yo. Pareciera que su inspiración no es don Benito Juárez, ni Panchito Madero. Parece que su inspiración es Plutarco Elías Calles, porque lo que ha hecho a lo largo de 3 años en el gobierno es estructurar todo el poder de manera que le permita perpetuarse en la presidencia. No más que a partir del 2024, desde su rancho, allá lejos, allá en la chingada. ¡Órale! Oigan, mis chamacos, acuérdense ustedes que, bueno, desde luego de todos los chingados días hay escándalos en este país, todos los días es chismarajo, todos los días es ataque, todos los días es escozor y es rijosidad, ¿no? Bueno, pero muchos estarán todavía recordando a los diputados del Parlamento Europeo, ¿no? Que dijeron, ellos dijeron abiertamente que en México la inseguridad estaba bastante cañona, que los periodistas estaban siendo asesinados, que estaban siendo hostigados. O sea, lo dijo el Parlamento Europeo, lo dijo con todas sus letras, lo dijo muy claro. Y bueno, el presidente nuestro se puso la encabronada de su vida, ¿no? Y nada más estos güeyes, estos pinches borregos, así les dijo, esos pinches borregos, mira, nada más lo que les mandan decir, ¿no? Que no puede ser. Y entonces, bueno, antes de enojarse en vivo y en directo, como lo hizo desde su programa de entretenimiento de las mañanas, mandó una carta. Y la carta realmente fue todo el escándalo. No lo que haya dicho el Parlamento Europeo, porque desde luego todos los que defienden a capa y espada los buenos oficios de Andrés, decían, es que también esos pinches diputados de Europa que se meten ese trío de güeyes, no son 3, no son 4, son 705 diputados que representan a toda la Unión Europea, ¿no? Entonces uno se imagina que, bueno, siendo 705 diputados, pues deben preparar muy bien lo que definen y lo que dan a conocer. Pero para el presidente fue un insulto, ¿verdad? Estos pinches borregos, y mandó una carta, un bodrio, que desde luego todo el mundo que con tantito cacumen dijo, pero ¿quién escribió esta mamada, no? Incluso gente de la 4T salió a decir, pero a ver, desmientan, es fake news. Es fake news. A ver quién se le ocurrió esta mamada. Hasta que se enteraron que fue el presidente el que dijo, no, lo escribí yo y Jesús. Dices, ay, cabrón. Se juntaron, ¿verdad? Para hacer, olvídate de la carta Eufemia, ¿no? O sea, el bodrio, un bodrio. Pero fíjense lo que son las cosas. Acuérdense que aquí en Latinus tenemos un equipo de investigación, el famoso equipo de investigación Latinus. Y entonces ellos se pusieron a investigar qué había pasado antes de la carta que escribieron. Y descubrieron que hubo borradores. Hicieron borradores antes de tener la carta definitiva, porque andaban de viaje ese día. Jesús y el presidente andaban de viaje y nunca pensaron, nunca se les ocurrió que donde iban tirando los borradores en la basura, el equipo de Latinus iba a encontrar esos borradores. Y los encontraron. Encontramos 5 borradores que ellos prepararon antes de la carta definitiva, y aquí se los vamos a presentar esta misma noche. Los borradores del bodrio, investigación por Latinus. Vamos con la primera. Este es el primer borrador que escribieron el presidente y Jesús Ramírez Cuevas. A los diputados del Parlamento Europeo. Hablando de Europa, me acordé de este poema inspirado en un ave de por allá.
Este es el gallito inglés. Mírenlo con disimulo. Quítenle el pico y los pies. Y métanselo por... ¡Cuánta diplomacia, caray! Entonces como que dijeron, ay, no mames, está medio fuerte. Y entonces tiraron ese a la basura e hicieron otro borrador que también tenemos nosotros. Aquí está. Miren, aquí está. A los diputados del Parlamento Europeo, lo que diga mi dedito. ¡Oh! Imagínate cómo estaba la calentura. Acá, cabrón. Mira mis huevos calcetines. Ese también lo tiraron a la basura porque dijeron, no vayan a creer que somos un pueblo violento. Y aquí está otro borrador. A los diputados del Parlamento Europeo. Fíjate, todas las manos que se alzaron para votar por México como el país más inseguro para ejercer el periodismo no les serán suficientes para el tremendo peladón de reata que me van a dar. Imagínate cómo andaban los ánimos, ¿no? Pero dijeron, oye, no, porque eso de la reata, no vayan a confundirse con los personajes de Broso y la... Entonces dijeron, eso de la basura no funciona. Vamos con otro, vamos a intentarlo nuevamente. A los diputados del Parlamento Europeo. En mi tierra decimos, chinga tu madre, que la tuya no me ladre. Sale un güey por la ventana con aquella su macana y tu hermana de campana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Imagínate, escribiendo estas cosas y consultándolo con sus intelectuales de cabecera, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto de tu hermana de campana? Ay, señor presidente, está bien chistoso, pero a lo mejor no. No, pero sí está cagado porque esto esté bien cagado. Haz de cuenta. ¿Te acuerdas de las ficheras? Haz de cuenta. Bueno, entonces, tiraron este. Y este es el último que encontramos, ¿no? A los diputados del Parlamento Europeo. Ya como poniéndole literatura a la chingadera, ¿no? Como dijo el padre Angulo, en breve y sentida carta, anillo que es para uno, solito viene y se ensarta. ¡Ah! Bueno, parece ser, porque hay opiniones, que cualquiera de estas versiones de los borradores hubiera sido mejor que la carta definitiva. Cualquiera de estas opciones. Por muy de la chingada que te parezcan, siempre hubieran sido mejor que la carta que finalmente mandaron y que desde luego en la parte que nos corresponde hicimos el ridículo. No en Europa, en el mundo. Gracias a la atinada, fina y exquisita pluma del presidente y de Jesús Ramírez Cuevas. ¡Órale! ¡Chamacos! Chamacas, acérquense, mis niños, porque hoy, esta noche, tenemos unas joyas de invitados. Unas joyas. Ojalá que el pretexto del motivo fuera más feliz. No lo es, porque el pretexto y el motivo es aquella cosa horrenda, espeluznante que se vivió en el estadio de la Corregidora en Querétaro. Inolvidable, tétrico, impresionante, fulminante. Y bueno, finalmente son de ese tipo de temas que no quisieran hablarse, pero si no se habla, no hablar de estos temas tiene riesgos. Hablar de ellos también tiene riesgos. Entonces, yo prefiero correr los riesgos por hablar de las cosas que correr los riesgos por no hablar de las cosas. Y para hablar de un asunto tan delicado, la vida a veces te premia, porque tengo la posibilidad de invitar y tener acá con todos ustedes a dos personas que son de las mejores de sus rubros, de un gran oficio, de un gran reconocimiento público e interno,
gente que tiene un chingo de mundo, que ha visto muchas cosas y que puede compartirlas con nosotros esta noche. Dos joyas. Esta noche, Alberto Lati y David Faitelson. ¡Órale! Por favor. Muchas gracias. Oye. Queridos. Dios mío, ¿cuándo fue la última vez, Broso, que te vi? Bueno, y era soltero. ¡No! No es cierto. ¡No es cierto! Bueno, no, es ¿Te verdad. habías casado? Me va a matar mi mujer. O sea, la luna de miel fue con Broso. Sí, Broso fue parte. Ya cuando mi mujer voltea y me dice, oye, David, ¿esto es una convención? ¿Es una nota de color o es mi boda, mi luna de miel? Ahí estaban todos. Así fue. Así fue. Hasta unos tipos que mejor ni los nombramos. No. Cállate el ombligo. No. O sea, pero fíjate, eso sí resultó. Nos encontramos en su luna de miel. En un lugar, además, que no... Ya te platicaremos con calma, Lati, porque es una gran historia. Merece un programa especial. Merecería un programa. Qué bueno verlos. No saben qué chingo de gusto de verlos. Hemos compartido cosas, hemos recorrido el mundo, hemos vivido cuestiones que muy poca gente puede vivir en este tipo de oficios y en este tipo de mundo. Hemos coincidido en esos lados y por eso le decía yo a la perrada que nos ve, gente de mucho mundo, de mucho oficio. Y el pretexto no es feliz, porque podríamos celebrar días y días y contarnos las cosas que hemos visto y que hemos conocido juntos y llenarnos de tequila y de emoción. Pero este pretexto es triste, que es lo que sucedió en el estadio de la Corregidora allá en Querétaro. Muy cabrón. Y yo tenía la necesidad de platicar, de verbalizar, porque ustedes estarán de acuerdo que cuando te quedas con esas imágenes del día que ocurrió y que las vuelves a ver, y ya no solamente por chismoso, también por el cochino oficio de que tienes que ver más allá de lo que se ve. Sí. Y lo tienes que verbalizar. No te puedes quedar con esas sensaciones pululando dentro y haciendo daño porque hacen daño. Entonces, qué mejor con ustedes, contigo, Alberto, contigo, David, que tienen una carrera, que tienen un camino, que han visto cosas. Y quiero comentarlo con ustedes. La primera impresión que ustedes tuvieron cuando llegaron a sus ojos estas imágenes, ¿qué pensaron? ¿Cuál fue el reflejo de la emoción? Asco. Sí. Absurdo. Empezamos esto, Broso, con una pieza que nos remite al Mundial 86, que es festiva. La cara que el fútbol mexicano solía tener y que sorprendía, porque en los 80 el juliganismo europeo ya estaba muy politizado de extrema derecha en aquel momento, y las barras bravas en Sudamérica ya eran de temer. Y venían a México a encontrarse con un oasis. Me acuerdo que Juan Villoro contaba en un relato que cuando llega a Buenos Aires y le dice el taxista, ¿es cierto que en México uno de Chivas y uno de América se pueden sentar juntos en el estadio? Y Juan respondió, sí, qué degenerados. Una visión extrema, pero que en Argentina no lo podían entender. Era festivo y dejó de serlo. Y si no lo queremos ver, es que de verdad no merecemos ya tener fútbol. Tenemos que admitir que esto ha cambiado trágicamente. ¿Tu impresión? Sí, a mí me dio una tristeza terrible, Broso y Alberto, porque, a ver, mi papá me llevaba al Estadio Azteca a ver al Atlante. No es cierto. No vayan a confundirse. Me llevaba al Estadio Azteca a ver un partido de fútbol y era un domingo de fiesta. Era algo, familias enteras divirtiéndose, como dice Alberto, uno con uniforme, el otro con uniforme. Podíamos tener esa condición de entender que el fútbol era una fiesta, un pasatiempo. A ver, yo lo que no alcanzo a entender todavía es que, a ver, el fútbol no es... ¿Quién dijo que el fútbol es lo menos importante de lo más importante? Alguien tiene esa frase muy famosa. Sí. Pero el fútbol es algo lúdico, es algo trivial, no pasa nada. Cae un gol, no cae un gol, gana un equipo, gana el otro. Yo entiendo que hay mucha pasión inmiscuida,
Pero lo que vimos en la corregidora, Dios mío. Yo creo, Broso, Alberto, que no fue una violencia de una tribuna. En una tribuna se enfrentan, se emborrachan, se dicen de cosas, se dan de golpes. Sí. Aquí había algo más, algo muy raro que yo, la verdad, sigo manteniendo una duda porque los mexicanos también vivimos una etapa en la que no confiamos demasiado en las instituciones y en las instituciones de gobierno. Sabemos que hay muchos lugares, muchos sitios donde la violencia nos ha rebasado. Hay que ver el número de periodistas que han muerto, cómo vivimos en las calles. Yo, por ejemplo, vivo en las calles de México a la defensiva, siempre digo yo. A ver cuándo me va a tocar esa lotería. Entonces, lo que no sabemos es si al final del día las redes sociales desenmascararon videos de una barbarie, pero no sabemos, desconfiamos si el informe de las autoridades es el verídico. Sí, porque además no somos nuevos en este tipo de emociones. Finalmente hay una catarsis. Eso es lo emocionante del fútbol, o como lo hemos vivido también por décadas en las luchas, ¿no? Y la gente mienta madres, le apestan las patas al cabrón. O sea, este tipo de fuga, de salida festiva, siempre festiva, y tenemos esa relación tradicional. Y no se hable del fútbol, ¿no? Aquí y en América Latina toda. Y ya también en algunos países del norte. Pero esa festividad parece que nos obliga como a tratar de normalizar que son cosas que suceden y que son cosas del momento, de la vida. Tú decías, bueno, es de lo menos importante de lo más importante, y así ha sido, porque el fútbol ha servido para que luzcan los gobiernos, que luzcan los gobernadores, que luzcan los presidentes, que vengan los de la selección al palacio. Para tapar muchas cosas. Para tapar muchas cosas. Acuérdense ustedes cuántas veces platicamos cuando venía una época cabrona política, decían, qué bueno que van a tener el partido de la selección, porque si no se los lleva el hule. De acuerdo. Y en ocasiones, para lo inverso, porque también el fútbol supone un microscopio, una lupa para mostrar lo que no querías que se mostrara, ¿no? Pero yo vi dos variantes que comentaba con David fuera de cámaras, que me espantan mucho. La primera, el común de los violentos o vándalos que se golpean en un estadio, que ha sucedido desde que el deporte es deporte, no justifica. La diferencia es que antes era entre los que lo jugaban y desde el siglo XIX, a fines del XIX, es desde los que acuden a ver qué se juega, ¿no? Sí. Pero la diferencia es que normalmente se golpean mientras pueden. Se dieron con todo, les cayó la autoridad y paró. En Querétaro se dieron mientras quisieron. La nulidad de protocolos y de reacción. Hubo tiempo para posar para una selfie con zapatos penosamente ensangrentados, de golpear cráneos. Valga lo que te estoy diciendo. Sí. El nivel de barbarie. Hubo tiempo para eso. Y la otra variante es que si la violencia existe fuera del estadio, ¿cómo evitar que termine por entrar al estadio? ¿Cómo terminar por entrar a cualquier recinto, a un concierto, a cualquier lugar? Pero estoy de acuerdo contigo, Alberto, porque mucha gente dice que la violencia no llega del fútbol para las tribunas. Es decir, el fútbol no provoca esa violencia. Correcto. La violencia está en las calles. Existe, y es un reflejo de nuestra sociedad y lo sabemos muy bien. Yo ahora veo que en un cruce de un semáforo se cierra un coche con otro y se bajan a golpearse. Sí. Dios mío, vivimos una sociedad terrible. Ya no hay la calentura por un cerrón de un coche, te juegas la vida. Sí. Pero las autoridades del fútbol pudieron haber hecho algo antes para prevenir esto. Eso es el punto relevante. Que siguen siendo reactivos y no preventivos. De acuerdo. Eternamente detrás. Hoy Miquel Arriola fue a la Cámara de Diputados y dice, este es el inicio del final de las barras. Carajo, si ya puedes terminar con las barras, ¿para qué fregado las quieres? Sí. A menos de que tengas intereses dentro de esas barras. Y que tú lo sabes, David. Históricamente las barras han sido utilizadas en todo el mundo para promover políticas extremas, Sí. como grupos de choque, Correcto. como grupos de presión. Claro. Y de repente se te sale de las manos el Frankenstein y agárralo. Porque además, para eso sirve la edad. Podemos recordar muy bien cuántas veces se ha hablado del mismo punto. O sea, y lo platicamos muchas veces, hasta que no hay un muertito,
se hablan determinadas cosas que no se quieren tocar. Y en el fútbol mexicano se ha hablado de esto por décadas. No, ya se va a credencializar. Y se tapa. Se pone bajo la alfombra. Y vámonos. Bajo la Pero con alfombra. una peculiaridad muy triste. El refrán dice, ahogado el niño se tapa el pozo. Sí. Aquí se ahogan los niños y solo se pone un letrero. Aguas, hay un pozo. Nada más. El pozo sigue abierto. Y nos lleva a otro peligro que es inminente, que además hay que rebotarlo. Es decir, si finalmente sí hay un vínculo entre lo que pasa en la sociedad y en un estadio. Evidentemente hay un vínculo de que si aquí hay fiebre, pues se va a notar también la fiebre acá. Si acá hay calma, pues se va a notar un poco la calma. Si hay urgencia, pues la urgencia también se verá en el estadio. Y nos lleva a este asunto. ¿A dónde hay que llevar esto? Finalmente a tomar decisiones desde la Federación Mexicana de Fútbol para vacunarse de las posibilidades que te dan afuera, o para que te manipulen y te metan mano con grupos ajenos, para que tengas espectáculos de sangre y la gente se sienta intimidada y miedosa y triste. No vayas a un estadio. Ahora ha pasado, lo vimos ahora, tenemos Pumas Cruz Azul recientemente. Generalmente es un partido Cruz Azul Pumas en el Azteca que reúne por lo menos 50, 60 mil aficionados. Había 10,000. Sí. La gente tiene miedo. Sí. Es más, yo no llevo a mis hijas al estadio. Tú me preguntas, ¿llevarías a tus hijas al estadio, a tus hijos al estadio de fútbol? De loco. Y si mi hija va a ir con el novio, con un amigo al estadio de fútbol, digo, no vas. Mientras pueda prohibírselo, claro. Sí, claro. Igual va a ir y no hay ningún... se las tiene que arreglar. Pero yo sí le prohibiría ir a un estadio de fútbol. Pero a lo que hemos llegado, ¿eh? Pero ve la tentación tremenda, porque dices, o ponen las reglas muy bien de una vez por todas porque nunca lo han hecho, o empiezas a que los militares estén en los estadios, porque así es más tranquilo, tienes más control, la gente se mide porque ves a los de verde. Que en Sudamérica, herencia de sus dictaduras militares, es habitual. ¿Te acuerdas de una Copa América que los militares estaban empujando a la banca mexicana en Bolivia, me parece, ¿no, David? Sí. Son escenas que no queremos. No, de acuerdo. Y lo que vimos en Rusia, Alberto, que todo mundo, es decir, cuando yo entro al estadio, porque nosotros entramos con boletos, no tenemos derechos, entonces entramos con boletos como un aficionado común y corriente, y salía mi fotografía y bueno, tenían hasta mi perfil del buró de crédito, Claro. perdón. O sea, tenían todos los datos míos. completos. O en China. O en China. Que ahorita en China. lo amamos mucho ahora el Fan ID de Rusia, pero hay que entender que también en un estado policial, Claro. ese esquema de control es más factible. Y así era en Rusia. No entraba sin Fan ID. Mira, pasamos de 2 mundiales, Sudáfrica y Brasil, en el que veías mexicanos que se colaban al estadio sin boleto. Sí. ¿Sí? A un mundial en el que el boleto no bastaba. Era tu Fan ID con tus biométricos y con un control absoluto. Y evidentemente hubo una conciencia de quién acudía a tus gradas. Pero a ver, yo esperaba una cosa, David. Después de lo que pasó en Querétaro, que fue un sábado en el que, yo no sé tú, yo por la noche no quería ver fútbol. No. Cuando siguió el torneo, jugó América Monterrey, ganó Chivas. Sí. Yo no quería ver fútbol. Yo no quería ver un balón rodando. Estábamos todos muy pendientes del tema. Y me parece que el tema se fue enfriando y acaso la ocasión desperdiciando. Sí. Yo hubiera esperado que dijeran, a partir de ahora, me mandan a la Federación, a la Liga MX, el protocolo de cada estadio. No es, ya lo tienes, ok. Me explicas quién está haciendo tu seguridad privada. No es que mi primo puso una empresa, es que el vecino, es que fíjate. Claro. ¿Cómo contratas? ¿Cómo controlas antecedentes penales? Pero Alberto, mira, yo esperaba un tipo yo hablaba con Gerardo Lisiaga, ¿se acuerdan de Gerardo Lisiaga? Sí, claro, un abrazo. Correcto, que fue diputado y en el 2014 él fue con un plan presentado para la Federación Mexicana de Fútbol con Decio de María y le dijo, señor, tenemos que credencializar las barras, tenemos que tener arcos detectores de metales, tenemos que limitar la venta de alcohol en el estadio, es decir, que tomen alcohol pero que no lleguen de la manera en que llegan. Dentro de las barras se venden drogas. Sí. Hoy en la mañana me hicieron una entrevista de la televisión alemana y fuimos al estadio del Atlante ahora y me cuenta él que acaba de hacer un reportaje donde va a salir en la televisión alemana que dentro de las barras se venden, le ofrecieron ahí dentro de la barra, se metió con la barra, no voy a decir qué barra porque ya vean ustedes en la televisión alemana, pero la barra le ofreció venderle
diferentes tipos de drogas, alcohol. Eso es lo que hay dentro de un estadio de fútbol. Sí, porque, seamos claros, o sea, cuando tú ves las imágenes de la corregidora, dices, no. Esto huele más a narco, cabrón. Perdón. Sí. Perdón. O sea, Lo mismo me insinuaron ellos. Ellos me decían, a ver, es que no puedo decirlo. Yo lo único que le puedo decir es que en un momento dado el fútbol mexicano, como muchas cosas de nuestra sociedad, sí estuvo mezclado, sí se metieron. El fútbol mexicano hizo un intento por sacarlos. Sí. O sea, yo todavía me acuerdo aquí en anécdota. Franquicias que... ¿Te acuerdas? Me acuerdo de anécdota cuando llegué al estadio de Irapuato a hacer un color un día en la mañana y veo afuera un Ferrari rojo con las llantas llenas de lodo y pregunto, ¿de quién es el Ferrari? ¿De algún futbolista? Me dice, ni preguntes, es del jefe. No le buigas, güey. Y se hizo todo un escándalo de eso. Y a la semana, ¿te acuerdas, Alberto, que apareció? Bajamos al vestidor y apareció el dueño del Irapuato, Clever Mayer, joyero de Guadalajara. Y él dijo, yo soy el dueño. Sí. Por favor, se metieron en Irapuato, se metieron en Querétaro, aquel equipo que fue de Michoacán a jugar al campo del América. ¿Te acuerdas que se armó un escándalo ahí tremendo? A ver, se metieron y yo entiendo que el fútbol mexicano hizo un esfuerzo, hay que reconocérselo, por sacarlos. No sé si han sido vulnerables y en cualquier momento pueden volver, ¿no? De hecho, todo lo que tiene que ver con el fútbol asociación, vamos a hablar como industria, nunca ha sido revisado muy bien en este país. O sea, finalmente casi te acostumbras a saber que son 20 dueños y son los que mandan y ya. 20 dueños, no, haces malas cuentas, Broso. ¿Cuántos En son? México hay menos dueños que equipos. Exacto. Es parte de la tradición, ¿eh? Sí. Hoy hay sí, multipropiedades, hay... Que además se ha ido hay- exportando porque Red Bull también ya tiene lo mismo en Europa, etc. Sí. Pero, a ver, con los equipos hay un problema de fiscalización muy compleja, porque el deporte tiene como fundamento ser apolítico. Que, ojo, ser apolítico es ya una declaración política que a menudo compromete también. Pero si se detecta que algún país se mete de más su gobierno, dependiendo la amistad con la FIFA o la enemistad, lo que te castigan. Que son Porque sí otros- se ha permitido que los que son grandes... otros corruptos, ¿eh? Exactamente. Pero se ha permitido que un emir controle una federación de fútbol, o se permitió que el hijo de Saddam Hussein, Uday, torturara a los futbolistas de la selección, o el hijo de Gaddafi controlara su selección de Libia, pero con otras selecciones, porque el gobierno busca estudiar si hubo corrupción en la federación, dicen injerencia, vetados del Mundial. Entonces, por eso el vínculo poder-estamento deportivo es tan complicado. Sí. Y finalmente es un privado. Y en estos casos... No, y es un coto de poder. Claro, un un coto de inmenso poder. coto de poder. Y es urgente porque, acuérdense ustedes, en el Mundial de 94 de Estados Unidos, del jugador colombiano que metió el autogol. Andrés Escobar. Andrés Escobar mete autogol, pierde Colombia, a los 10 días, chingue su madre. Asesinado. Bueno, pero, O sea- Broso, ahora también tenemos un tema, y Alberto, muy delicado en este asunto, dentro de las muchas cosas raras que tiene el fútbol mexicano. Hoy en día, yo les quiero preguntar, ¿cuál creen que ustedes que sea el ingreso más alto que tenga el fútbol internacional? ¿De dónde reúne más dinero el fútbol internacional? Televisión, supongo yo. Casas de apuestas. Casas de A las que se resistieron mucho tiempo. Mucho tiempo. Casas de apuestas. La NFL se resistió hasta que Cuidado. ya tiene equipo en Las Vegas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y en México, bueno, en México somos tan fantásticos que todavía lo mejoramos. Es decir, hay casas de apuestas que son dueñas de equipos de fútbol. Entonces, es un tema realmente... A ver, Broso, llevamos la corrupción en la sangre. Sí. La llevamos. Y el fútbol es también corrupto y el fútbol, lo que vimos en Querétaro, es resultado también de esa corrupción. Acuérdate de cuando no fuimos a Italia 90 por el caso de los Cachirules. cachirules. Evidentemente se torció la regla. Sí. Claro. Evidentemente se rompió la ley. Y se justificaba con la misma que el grito ahora, es que todos lo hacen. Exacto. Sí, la mayoría lo hacían, muchos lo hacían en los 80. A ellos les decían, traidores. Por eso no vamos a ir a Italia por culpa de ustedes, ojetes. Digo, espérate. O sea, la chingadera la hicieron Bueno, ellos. hasta Hugo Sánchez lo decía. Así es. Hasta Hugo decía. ¿Para qué fueron a acusarlos a FIFA? Hazme el favor. ¿Para qué nos van a acusar? Pero por fortuna, Broso, yo creo que los tiempos han cambiado. Hoy tenemos una mayor, tenemos más violencia, pero hay una mayor conciencia social. Más claridad. Sí. Y hay gente que dice lo que piensa.
no, acuérdate que mucho tiempo vivimos dentro de una dictadura de partido, donde tú y yo, por ejemplo, trabajamos en una televisión de gobierno, donde tú sabes muy bien que cuando tú decías algo, llamaba a sonar el teléfono y no, ni siquiera era la presidencia, era gobernación. Sí. ¿Qué dijo Broso? y así, bueno, hemos cambiado, por fortuna hoy hay más libertad, hay otro tipo de medios, como latinos, como otros, que han aparecido y no dependen de tantos intereses para poder decir la verdad. Sí, afortunadamente también tenemos eso. O sea, desde luego que siempre hay intereses. Pero tiene que haber un momento como estos, después de lo que pasó en Querétaro, de decir, espérate, pausa para todos, no. ¿Qué va a hacer la Federación Mexicana de Fútbol? Y eso es. Y las autoridades de cada estado y cada uno de los dueños de los equipos, porque tienes razón lo que decías hace un momento. Sí, yo también pensé decir, separa la liga hasta que haya deslinde de responsabilidades y las nuevas reglas. De acuerdo. Hasta que se pueda garantizar la seguridad. Exactamente, hasta que haya esa Yo garantía. pensaba en un episodio que marcó al fútbol inglés, que fue Heysel. ¿Sí? La tragedia en la final de la Copa de Campeones, la actual Champions League, Sí. Juventus-Liverpool, de 1985. Murieron casi 40 aficionados de la Juve, presa de la violencia de los de Liverpool. Sí, que se aplastaron. Sí, los atacaron. Incluso después hubo partidos que salían con una pancarta que decía Liverpool 39, Juventus 0. Era lo más horripilante que uno puede llegar a ver, vidas, familias rotas. ¿No? A los 4 años hubo un episodio que no fue violencia del aficionado, pero negligencia policial. Hillsborough, Sí, claro. semifinal de FA Cup, Liverpool-Nottingham. Y entonces el gobierno británico coloca a Lord Taylor a que desarrolle un reporte y analice a fondo, no los típicos, deslindaremos responsabilidades, perseguiremos a los culpables, cambiaremos, les prometemos, que suena muy a nuestra usanza eterna política. Ese reporte de Taylor cambió el fútbol inglés. En los años 80, los niños no iban al estadio en Inglaterra o iban agarrados de la mano de papá con miedo. Hoy por hoy un estadio en Inglaterra es un lugar para familias, para turistas. De hecho, es parte de la ruta turística por Inglaterra acudir, que cuesta muy caro, a un partido de fútbol. Se reenfocó completamente. La violencia sigue existiendo fuera del estadio. Existe en el pub, existe en la salida del metro, etc. Pero en los estadios. Pero aprovecharon esos episodios con el luto que trajeron para tanta gente. En Hillsborough Margaret murieron Thatcher. casi 100 personas. Con la Thatcher, ¿Sí? que fue la que impulsó mucho. Y ese Lord tema. Taylor que hizo este reporte que cambió el fútbol inglés. Sería muy bueno que... Pero a ver un momentito. Si están sugiriendo una comisión nacional para que investigue la violencia en los estadios, ya tengo hasta los huevos, perdón que diga la palabra, de que eso ha existido en México siempre. Investiga qué pasó en Ayotzinapa. Vamos a crear una comisión. Investiga si en 68 hubo muertos. Y si vamos a hacer eso, es de risa. Así es. Es de risa. Valdría la pena la experiencia en el país y la experiencia de todos nosotros para salir de ese estado de hell. Después de lo que vimos en la corregidora, no puede volver a suceder. Pero tampoco podemos caer, Broso, en lo que tú dices, y lo indicaste muy, muy puntualmente, en de pronto entrar en un estado de decir voy a mandar a los militares, o tener un control de quién entra a un partido de fútbol exhaustivo, cuando la tribuna es un lugar libre para expresarse, para manifestarse, claro, sin lastimar ni ofender a nadie, teniendo respeto y tolerancia. Que es una de las tentaciones grandísimas. Aprovechar el momento para tener el control total de quién entra en el estadio. Como lo ves en China, donde ya no tienes, o sea, tú si vas como reportero, no tienes redes. No tienes redes y cada uno que está en el estadio está hasta su tipo de sangre y cómo le está latiendo el corazón en ese momento. Pero, Broso, por ejemplo, hoy el Atlante, me explicaba el Atlante. El Atlante tiene es un equipo de la división de expansión, o sea, ni siquiera la primera división. Tiene su forra famoso, ¿cómo se llama? ¿Pito Tepito? Bueno, así se llama. Tito Tepito. Esa. Esa. Y hoy me decía un directivo de Atlante, David, se manejan como un sindicato antiguo. O sea, piden dinero. Se heredan plazas. Entonces, y presionan. Dicen, oye, nos tienes que dar 100,000 pesos para comprar instrumentos musicales. No hay 100,000 pesos, no te voy a dar nada. Ah, bueno, durante el partido tiran cosas a la cancha que al Atlante le cuestan en multas con la federación. Claro. Entonces, Ya por las buenas. era preferible pagarle los 100,000 a estos tipos las multas. que las multas. O sea, se manejan como
grupos, como pasó mucho en Argentina, se fue de las manos. En Argentina todavía era peor, ¿no? Porque además presionaban a los jugadores. Aquí lo vimos hace poco en Monterrey. Los aficionados de Rayados increpando a los Parecía jugadores de fútbol. extorsión. Sí. Y todavía Pizarro detenido explicando, no, a mí me votaron el jugador. No, la gente no está contigo. El jugador tenía que haberse parado. En absoluto. Claro. Hemos malentendido esto, completamente. En nuestra claridad. Pero hay muchos cómplices, Ajá. ¿sí? Porque esas barras se alimentaron, se financiaron, Venden porque los boletos. cantan, porque reventan. amedrentan al rival, boletos para Fernalia para que la vendieran, acceso de todo lo que quisieran al estadio para, entre comillas, apoyar, y de repente perdiste el Y control. yo no sé si, Alberto, hasta como decía Broso al principio, grupos de choque. Para perseguir ciertas cuestiones políticas Para que te desmadrar convienen. cosas. Claro, porque esos mismos grupos, yo he visto, esos grupos luego aparecen en manifestaciones, aparecen en situaciones de otro tipo. Y los ves repetidos Y en fotografías y videos. son grupos de choque a sueldo. Sí. Manejas es un ejército. Así es. Y es un gran pretexto para decir, si quieres que tu familia esté segura, pues vamos a tener que meter al ejército, te van a revisar los del ejército, vamos a tener tus datos, ¿cómo se llaman? Los datos biométricos, todo absolutamente, y empezar. Imagínate nada más qué gran tentación tener los estadios de fútbol que puedes llenar con 50, 60, 80, 100 mil personas para tener ese control. Control total. Pero entender a lo que puede llegar uno de estos ejércitos. Así es. En los Balcanes, con el odio étnico, religioso, uno de estos grupos terminó convirtiéndose en una milicia paramilitar que hizo limpiezas étnicas en Bosnia, a cargo de Seliko Raznatović Arkan, que todavía regresaban al estadio enseñando señalizaciones de las aldeas que habían arrasado. Sí. No pensemos que esto es a la ligera. No, Aquí no estamos hablando de goles y me encantaría. es un broncón. Aquí no estamos hablando de quién canta mejor. Esto es un problema. Y en la medida en la que no le demos la seriedad que amerita, ya no salimos, ¿eh? Fíjate, entrevistaba al gran escritor Eduardo Sacheri, argentino, la semana pasada. Aterrizó en México al otro día de lo de Querétaro. Y me decía, vengo del futuro a decirles que es ahora o nunca. Porque Argentina es el futuro. Sí, claro, La descomposición del fútbol argentino sí. va unos años por delante. Y ya no tiene remedio. Sí, pero yo creo que el mexicano, a ver, yo sigo creyendo que en México hay aficionados reales al fútbol. Sí, los hay. Porque esos chicos irreverentes que van a las barras, todo, ni siquiera saben quién juega a veces, con todo respeto. Sí, sí. Van tan drogados y Están de espaldas. alcoholizados que ni siquiera saben cómo se llama el portero de su equipo. Nada. Van a ejercer el desmadrar. caos. Sí. A eso van. Y en Argentina es otro tipo de pasión, ¿no? De fanatismo, que yo no lo entiendo bien tampoco. Insisto, para mí el fútbol es un entretenimiento. Yo no voy a pelear contigo, Broso, o con Alberto, si ustedes le van a otro equipo. Ni modo que me tire de golpes con ustedes porque ustedes le van a otro equipo de fútbol. No lo voy a hacer. Pero yo creo que México tiene otro tipo de connotación para mí diferente a lo de Argentina. Puede ser, pero en lo global, las pasiones se usan para lo mismo. Sí, buena frase, gran frase. Y eso funciona aquí y funciona en Buenos Aires y puede funcionar en Bruselas. Las pasiones, los miedos, los odios, los resentimientos, los rencores, te pueden servir exactamente para lo mismo en cualquier parte del mundo. Y el provecho de la masa, en la que todos son muy valientes y anónimos. En masa, todos. Son valientes, claro. ¿No? Hoy me Fuente preguntan... Ovejuna. Exacto. Fuente Ovejuna, ¿quién mató al comendador? Ahora, Fuente Ovejuna. me preguntaban hoy si México está listo para hacer el Mundial del 2026. Y con todo respeto le dije que no. Ni política, ni socialmente, ni deportivamente México está listo para hacer el Mundial. Puede ser que deportivamente, a ver, tiene 3 buenos estadios, los va a hacer, hace Fórmula 1, hace un evento WTA de mujeres en Guadalajara, hace el Abierto de Acapulco de tenis recientemente. México hace muchos eventos, pero hoy México en los estadios no puede garantizar la seguridad. Hoy no. A ¿No? menos que para ese tipo de eventos hagas lo que no haces en tus propios eventos. Porque cuando vino la Fórmula 1, la revisión en relación con el COVID, incluso con un pase rápido que certificabas vacunas, prueba, etcétera, se puso en vigor un mecanismo que para los eventos domésticos no colocamos. Entonces, cuando se trata de brillar a nivel mundial, ahí sí lo demostramos. Pero Alberto, pero espera un momentito. Yo estoy de acuerdo que el estadio de Monterrey lo tienes muy bien controlado, es un estadio de primer mundo. Espectacular, Seguridad, sí. muy bien. Pero
si viene un visitante inglés, juega México-Inglaterra, viene visitantes ingleses a Monterrey, ¿tú les puedes garantizar la seguridad de ellos? Yo creo que bajo estamentos FIFA cambia demasiado y eso a mí me espanta más, David. Alberto, Significa que puedes Alberto, controlarlo. pero la FIFA no se mete en las calles. No, bueno. Se ponen cercos de seguridad, pero es que eso es lo peor, David. Se demuestra que si se quiere, se controla. Claro, pero una cosa sería la cosa ornamentaria y otra cosa la real. Sí, la rutina. O sea, a lo que nos exponemos a diario. Sí, claro. si en la rutina puedes garantizar la seguridad de la gente en el estadio que tú me digas de la República, pues entonces podrás hacer lo propio para un evento mundial o internacional. Maquillaje siempre hubo. Maquillaje. Íbamos al estadio de Nesa en 86, no taparon las calles de Nesa para que no se viera. En vez de apoyar a la gente de Nesa, pusieron bardas La para Carpa no México. ver. De O acuerdo. para 2014 y Así 2016 Brasil pacificó temporalmente favelas. Claro. ¿No acuerdas que por ahí estábamos? Claro que Sí. sí. Y estábamos en ese momento en Río de Janeiro y decíamos, esto es México 70. Claro. O espérame. Un mes después, como puedan. Así Y es. no vayan lejos, Sudáfrica 2010. Es decir, ustedes vieron los cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades, Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Claro. Eran impresionantes. Así es. ¿Y quiénes eran? Personas de color. Así y es. que Y, ya y eso que la apartheid había terminado. Y esto te lleva a un tema igual de complejo, Claro. que es la división racial de una sociedad. Que tanto en Sudáfrica como en Brasil, la composición étnica del país no corresponde a la del estadio. Así es. ¿Quién podía pagar esos boletos, no? De los locales. Así es. Y el estadio de Johannesburgo estaba, de hecho, en un township. Desde Claro, luego. Tagado de Soweto. Exactamente. Bueno, en la circunstancia que estamos viviendo en nuestro país, yo estoy de acuerdo con David. No estamos listos en este momento. No estamos listos porque para adquirir un compromiso. aquel que lo diga, Broso, vive en un México irreal. Vive el México que le conviene. Así es. Es decir, no, todo está bien, en mi colonia no pasa nada. No, mentira. En este momento no estamos para hacer un mundial de fútbol. Así es. Lo que pasa es que otros países que han estado en problemáticas igual de profundas o más hayan recibido eventos, Bueno, pero tampoco también- cambia. Claro. No cambia el Pero, asunto. Alberto, no además- cambia el pero, asunto. Alberto, No además cambia. puedes ver la historia en ese aspecto de Brasil, la historia de Sudáfrica, que es distinta a la historia de nosotros y cómo respondemos Broso. a las crisis y a los problemas como lo hacen ellos. La FIFA va ahora, a finales de año, va a Qatar. Sí. Un país donde los derechos de la mujer y donde los derechos humanos no están garantizados. La FIFA el Comité Olímpico acaba de ir a China, a los Juegos Olímpicos de Invierno, un país donde habían desaparecido una tenista porque habló de un tema Que abusó de ella el vicepresidente. y la desaparecieron, Se y acabó. luego la sacaron a una conferencia. Sí. ¿Qué moral tienen los organismos internacionales, el Comité Olímpico y la FIFA? Por Dios, hombre. Bueno, acuérdense lo que estamos viviendo nosotros. Fusilaron a unos cabrones en Michoacán. No, porque no hay cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? No, pues los fusilaron. Ahí están las balas en la pared. Ahí está la sangre, cabrón. Había partes de cerebro. Pero ¿dónde están los cuerpos? Sí. ¿Dónde están? Y en esto de la FIFA y del COI hay un tema muy peligroso que es, ahora sí todo el mundo se cierra contra Rusia por la invasión de Ucrania. Y yo lo entiendo, el deporte no puede legitimar lo que no es legitimable. Pero hubo un mundial en Rusia cuando ya Rusia había anexado Crimea Así es. y rebeldes prorrusos habían reivindicado Donetsk y Luhansk. Así es. Y hubo olímpicos en Sochi cuando se dio lo mismo, pero en Georgia. No porque lo normalices desde arriba es normal. Sí, pero en ese momento condecoraste a Vladimir Putin. Claro. Espérame. Lo y condecoró el COI y la FIFA. Hoy los dos. Roman Abramovich es un villano, el dueño en del Chelsea. 2004? Y antes de que Rusia invadiera Ucrania, era un tipo muy decente. A toda madre. Todo el mundo sabía de su Así relación es. con el Por poder. Esa es la caridad que nos da el tiempo. Y sí, es un tema muy difícil, pero qué placer haberlo platicado con ustedes. No saben cómo ha fluido mi alma, que estaba atorada en esa sangre y en esas imágenes y en esos zapatos y en esos toletes y en esos puños. Qué bueno hablarlo con ustedes. No saben qué maravilla es haberlos tenido aquí, que hayan aceptado. Chingado, David. Broso, querido. Carajo. Cuántas andanzas, Dios mío. Puta, Dios cuánta. mío, Dios mío. Alberto, querido. Qué gusto verte. Un honor. Gracias. Y síguele chingando en tus clases de árabe porque... Ahí vamos. No, lleva como 6 idiomas el señor. Ahora Así ¿Cuántos- es. ¿Cuántos idiomas hablas? Estoy estudiando el 13. El 13. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí vamos. A ver si nos dejan entrar a Qatar. De todas las lenguas. Si entras, te traduzco.
Ya está. De todas las Lo lenguas, difícil ya está. la de árabe es la que más me asusta. Bueno, mis chamacos. Oye, mis chamacos, estaremos listos en el próximo Tenebroso. Ojalá estén ustedes con nosotros. Gracias a David No, Faitelson. gracias, Gracias Broso. Alberto Lati. Saludos. Chamacos, si tienen gadgets, ahí está Latinos. ¡Órale!